Hemos tomado varias decisiones. Creo que la más importante de todas es la vuelta del fútbol paraguayo. Un gran desafío llevar adelante un cronograma de actividades como para volver al fútbol. Esa fecha se ha marcado para que sea el 17 de julio. Eso significa que la asociación se va a hacer cargo del 100% de los test. Muy buenas tardes. Una buena noticia, sobre todo para quienes gustan de este deporte. Estamos hablando del fútbol porque el 10 de junio podrían empezar oficialmente los entrenamientos grupales. Para el 17 de julio ya podríamos disfrutar de algunos partidos, obviamente sin público, siempre. Si los planetas se alinean, si todo continúa de esta manera y las fases van progresando de esta manera positiva que estamos atravesando ahora. Vamos a hablar de esto y de mucho más hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos como todas las tardes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola, Mercedes. Muy buenas tardes a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión 24 horas. Y por supuesto, esta noche le daremos todos los detalles de un operativo muy importante realizado en el departamento de Itapúa, donde pudieron detener por lo menos a una parte de una red dedicada a la extorsión sexual, porque la otra parte, los principales líderes, ya están presos. Policía. Adiós, chico. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Fueron modificando y mejorando su nivel de extorsión. ¿Por qué no me vuelven a mandar fotos así de todo atrevido, mal educado? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque te manda esa foto de eso a mi hija. Suplantaba la identidad de agentes de la Policía Nacional, de asistentes fiscales, de medios de comunicación, para que la extorsión pueda ser un poco más pesada, ¿verdad? Vamos a repasar los números, aquellos que son tan importantes y que se van actualizando día a día en relación a los casos de COVID en nuestro país. Hablamos del informe oficial de Julio Mazzoleni, del ministro de Salud, en su cuenta de Twitter, que hoy, 28 de mayo, decía lo siguiente: procesamos 665 muestras, 16 dieron positivo, 5 del exterior, 9 contactos y, atención, 2 sin nexo, todos en aislamiento, 8 internados, 1 de ellos en terapia intensiva. Este número hay que resaltar, Aníbal, de la audiencia, porque hace mucho tiempo no teníamos a alguien internado en terapia intensiva. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Y el otro punto a resaltar, Mercedes, audiencia, la reaparición de 2 casos sin nexo Sí. en el departamento del Alto Paraná. Mingaguazú, una de las localidades, sin nexo. Sí. Y Hernandarias, el otro caso. Para hacerle el seguimiento, definitivamente, sobre todo porque estamos ya bastante avanzados en lo que es esta segunda fase y hablamos de contacto con los casos anteriores confirmados, que son 9 luego de esta última muestra procesada. 10 recuperados. Aquí tenemos todas las muestras que se sacaron hasta el momento. 27.425 muestras. Negativas, 26.525. Tenemos oficialmente números redondos, 900 contagiados. Activos, 487, porque a estos 900 siempre, como decimos, le restamos los recuperados, que como vemos en la placa son 402 en este momento.
8 internados, reiteramos, después de más de 40 días allá por el 12-13 de abril. Teníamos información del último internado en terapia intensiva. Sin embargo, ahora hay un nuevo caso. Es un trabajador del volante. Un camionero. Un camionero. Exactamente, que aparentemente habría llegado desde Chile, específicamente después de hacer un trabajo de traslado. Aislados están 479 personas. Estos son los datos que tenemos del COVID-19 a estas horas y que desglosamos. Afortunadamente, los fallecidos siguen manteniéndose en solamente 11. Estas cifras se van manteniendo a lo largo de estos varios días ya de cuarentena. Los casos que llegaron del exterior y que fueron confirmados, 698. Los casos anteriores, 148. Y sin nexo, aquellos que siempre nos preocupan, sobre todo por el tipo de contagio que pudieron haber tenido, el famoso contagio comunitario. Estamos hablando de un número de 54. Pero hay que decir que un importante porcentaje de estos 54 ya se estableció el nexo. Sí. Y confirmaron los investigadores que muchos de esos contactos de repente no se pueden socializar. Exactamente, porque es información privada. En un principio, cuando se hizo la extracción de la muestra, no dieron la información suficiente, por eso se los consideró como sin nexo, pero la mayoría ahora ya tiene información precisa de dónde pudo haber estado y con quién para poder relacionar de alguna manera su contagio. Así están los números en este momento. Y vamos a la primera información de la noche. En desarrollo, tenemos que hablar, por supuesto, de este fallido proceso de compra de insumos médicos. Es que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirma que no se pueden saltar etapas en cualquier proceso de adjudicación, no importa que sea calificado como un proceso urgente. El Ministerio de Salud primero adjudicó, recuerdan ustedes, a Eurotec e Imedic y luego hizo la evaluación. Los correos electrónicos remitidos desde el Ministerio de Salud a las 3 empresas que presentaron ofertas para el proceso de adjudicación de insumos y camas hospitalarias en el marco de la pandemia del COVID-19 confirman las irregularidades que se dieron dentro de la cartera sanitaria. El 3 de abril, Eurotec, Imedic y Altec S.A. recibieron correos en la dirección adjudicacionesdoc1451@gmail.com. Los archivos corresponden a la resolución de adjudicaciones a las empresas Imedic y Eurotec y llevaban la firma de Gustavo Barrios, jefe de adjudicaciones del Ministerio de Salud. Desde este mismo correo, 4 días después, del 7 de abril, se vuelve a enviar el informe del Comité de Evaluación también a las 3 empresas. Estos datos confirman que el Ministerio de Salud primero adjudicó y luego realizó la evaluación. Uno de los integrantes de este comité dijo en su momento que recién a últimas horas de la tarde del 6 de abril, Pablo Lescano llevó el documento para que firmaran y allí tuvieron conocimiento que formaban parte del comité de evaluación. De acuerdo al titular de Contrataciones Públicas, pese a ser una situación de urgencia y por medio de la vía de la excepción, no se pueden saltar los procesos. De ninguna manera podría ser legal que primero se firme una adjudicación y después la evaluación. Hoy día en el sistema de contrataciones públicas, los documentos que están incorporados tienen una fecha adecuada y correlativa, independientemente de que, por supuesto, se dio con mucha velocidad todo. Tenemos en fecha 1 de abril la evaluación y en fecha 3 de abril la resolución de adjudicación y la firma de contrato. Ahora bien, somos conscientes y conocemos a través de los medios las manifestaciones y la denuncia, por así llamarla, expuesta por el funcionario de salud, que refiere a que en fechas posteriores habrían sido firmados los documentos. Consideramos que todo ese tipo de actuaciones que buscan analizar la conducta personal de los agentes son adecuadamente investigadas en el marco de sumarios a funcionarios y justamente toda la información producida en la Dirección de Contrataciones Públicas en el marco de la investigación es remitida a esos efectos al Ministerio de Salud para que puedan completar el análisis de responsabilidad personal ahí emergente. La secuencia siempre debe ser la indicada por la Ley de Contrataciones Públicas. Lo que permite la vía de la excepción es acortar los plazos y hasta el 27 de abril la vía de la excepción autorizaba a las instituciones públicas, como lo hicieron en casi todos los casos, a primero llevar adelante el proceso de selección, la adjudicación, la firma de contrato y recién después comunicar a la Dirección de Contrataciones Públicas. Hasta la fecha 27 de abril ese fue el procedimiento indicado para la ley, para la
licitación por vía de la excepción para la contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable. A partir del 27 de abril decidimos cambiar la reglamentación y obligamos a todas las entidades públicas a que incluso en los casos de contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable publiquen su pliego de bases concursales por lo menos por 2 días. Basándose en el último informe de la Contraloría, este miércoles Contrataciones Públicas abrió un sumario para las empresas IMEDIC y Eurotec. El día de ayer definimos la apertura de 2 sumarios, un sumario a cada una de las empresas proveedoras al Ministerio de Salud. Abrimos estos sumarios en base principalmente a dos grupos de elementos. Por un lado, la rescisión de los contratos por parte del Ministerio de Salud ante el incumplimiento de los mismos y por otro lado, el cúmulo de información emergente de la investigación de oficio que llevó adelante la Dirección de Contrataciones Públicas, que también concluyó el día de ayer con conclusiones muy similares a las observaciones respecto a la Ley de Contrataciones Públicas que hizo la misma Contraloría General de la República. Y esta información de la investigación de oficio será remitida al Ministerio de Salud, a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República. ¿Hasta qué punto puede avanzar ese sumario en el sentido de recabar información atendiendo a que son empresas privadas, director? La Ley de Contrataciones Públicas otorga facultades plenas, competencia plena a la Dirección de Contrataciones Públicas para indagar, averiguar, investigar y así justificar toda la decisión tomada en el marco de sumarios a proveedores del Estado. Las eventuales sanciones que pueden emerger de un proceso sumario a proveedores del Estado van desde el simple apercibimiento, que es una suerte de reto por escrito, por así llamarlo, a la inhabilitación para proveer con todo el Estado, no solamente con la institución con la cual se incumplió, sino con todo el Estado, por un plazo que puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años. Esta mañana buscamos a Gustavo Barrios en la Dirección de Adjudicaciones y la información que obtuvimos es que coincidentemente se encontraba de reposo y recién este viernes se reincorporaría a sus actividades. También intentamos comunicarnos vía telefónica, pero sin éxito. La pericia que los fiscales intervinientes pudieran hacer a la dirección de correo electrónico sería un elemento importante para confirmar que en el Ministerio de Salud primero adjudicaron y luego evaluaron. Hoy habló el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre todo en relación a la cantidad de rumores que surgieron últimamente con los insumos que finalmente fueron rechazados y también sobre la permanencia de Mazzoleni. Total respaldo para el ministro de Salud. De hecho, que habló de la envidia y de cómo muchas veces las personas que están arriba y que tienen buena popularidad son finalmente bastante baqueteadas en cuanto a comentarios. También hablaba de quienes están involucrados en hechos irregulares que van a ser sometidos a la justicia. El motor más grande que yo veo que genera destrucción en nuestra sociedad es la envidia. Y proyectos personales y corporativos encubiertos. Tal vez legítimos o no, yo no voy a ser juez de la conducta de muchos quienes lo único que ven tal vez sea lo malo. Y eso ocurre normalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra competencia diaria, cada uno de nuestros lugares laborales, en la política por supuesto, donde hay grandes intereses. En el mundo hubieron problemas en los procesos de compra y que se investigue. Y si hay alguien que intentó defraudarle al Estado, que se vaya preso. No hay ningún problema, nosotros no vamos a apañar a nadie que le quiera robar el sueño a nuestra gente. Claro que estamos esperando, o a lo mejor algunos están esperando que se desborde esta cuarentena inteligente para atacar al gobierno. Sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que nos espera. Porque en el Paraguay el éxito es lo que no se perdona. El éxito es lo que no se perdona. Acá, todos nosotros, a Julio le digo, el pobre que le hice entrar en política, ¿verdad? Él estaba tranquilo en su consultorio, en el sector privado, ganando 20 veces más a lo mejor de lo que gana como ministro, y hoy está siendo vapuleado injustamente mientras que tiene que ser reconocido. La conciencia, con la tranquilidad de conciencia es la única recompensa. No vaya a esperar Julio aplauso de nadie. Tranquilidad de conciencia, esa es la única recompensa. ¿Sabes por qué te atacan, ministro? Porque muchos creen que vas a ser candidato después a presidente de la República. Porque nadie puede creer que un burócrata público tenga 98% de aceptación de la ciudadanía. Eso les asusta a muchos.
Y ese porcentaje va a depender mucho de su siguiente evaluación, de su siguiente actuar más adelante con todo esto que tiene que ver con el escándalo de insumos. Vamos a hablar del operativo YPK que ocurrió en la zona sur de la República, porque en Itapúa desbarataron una red de extorsionadores sexuales que suplantaban identidades de periodistas, policías, fiscales, para alzarse con millones de guaraníes. Solo en esta cuarentena, la red de extorsionadores embaucó a al menos 10 personas. La relación de amistad empieza en las redes sociales. Luego, se produce el intercambio de números, la conversación va subiendo de tono y empieza el envío de fotos íntimas a través del WhatsApp. Luego, se registran las primeras llamadas exigiéndole a la víctima entre 5 a 10 millones de guaraníes para no publicar la comprometedora conversación. Normalmente, un supuesto policía es el primero en procurar evitar el escándalo. Hola, muy buenas tardes, señor Mario. Yo soy el suboficial primero Juan Carlos Zorrilla. Recién vino la señora con su hija menor de edad a presentar una denuncia en contra de usted por acoso menor, señor. Me gustaría comunicarte con ustedes lo más antes posible para ver qué hacemos, señor. O al contrario, paso nomás en la fiscalía. Por supuesto que la extorsión continuará en los días siguientes, cuando ya aparece en escena la presunta madre de la menor con quien hubo el intercambio de fotos. La víctima vuelve a pagar. ¿Por qué lo que vos le mandabas fotos a mi hija así desnudo, atrevido, maleducado que anda? Ahora mismo te voy a ir a denunciar en la comisaría porque te manda esa foto de eso a mi hija. Luego entran en escena supuestos funcionarios fiscales y periodistas amenazando con publicar el intento de estupro en perjuicio de una menor. El circuito extorsivo es interminable hasta que se recurre a la policía y la fiscalía. En el 2019 se denunciaron 60 hechos de sexting o extorsión sexual, mientras que en los primeros 5 meses de este año las denuncias ya alcanzaron 130. La red desarticulada este jueves es considerada como una de las más grandes y operaba desde la cárcel regional de Itapúa. Solo durante la cuarentena sanitaria se habrían embolsado unos 200 millones de guaraníes. Esta organización de hace ya varios meses, para no decirle años que están operando de esta manera, fueron modificando y mejorando su nivel de extorsión. Inclusive utilizaban o suplantaban la identidad de agentes de la Policía Nacional, de asistentes fiscales, de medios de comunicación, de periodistas, para que la extorsión pueda ser un poco más pesada, ¿verdad? Encontramos a personas que estando fuera de la penitenciaría utilizaban, se hacían pasar por las madres de las menores para que la extorsión pueda ser mucho más dura y también poder cobrar esa suma de dinero, ¿verdad? Como hicieron la pregunta y quiero contestarle, nosotros en estos 2 meses hicimos una trazabilidad de todas las transacciones electrónicas por billeteras y tenemos solamente de 10 números, tenemos más de casi 200 millones de guaraníes. Y si vamos a hacer una trazabilidad del monto de las denuncias que nosotros recibimos, también tiene un monto muy parecido. En allanamientos simultáneos realizados en el departamento de Itapúa, fueron detenidas Rosana Arévalos, Daisy Romina Duarte, Apolonia Servián y una menor de tan solo 15 años, quien eran los brazos ejecutores de la red de extorsionadores que opera desde prisión. Los detenidos se exponen a altas penas carcelarias. La extorsión agravada tiene una pena de hasta 15 años. Pero tenemos que tener en cuenta de que también hay un concurso de hechos punibles, lo cual podría ir a cerca de 22 años, ¿verdad? Pero eso ya eventualmente en un juicio oral y público vamos a determinar conforme a las responsabilidades que durante la investigación vamos a ir determinando. También se dictó orden de detención en contra de Virgilio Sosa y Lorena Flores, otros supuestos integrantes del equipo logístico de la red liderada por los reclusos Tomás de la Cruz Sosa Servián y José María Martínez García. Bueno, y queremos desarrollar un poquito más esta información. ¿Quiénes son los líderes de esta banda, de esta red de extorsionadores que al decir de la policía se alzó en, poco más de 70 días con unos 200 millones de guaraníes, extorsionando a incautos que caen siempre en este jueguito de intercambio de fotos un poco... Claro, de contenido, subida de tono? Sí. Bueno, fíjense, me corro para acá.
para mostrarlo un poquito mejor. ¿Quiénes son los líderes? Ahí ven, Tomás de la Cruz Sosa Servián. Está preso en el Cerezo, en el Centro de Rehabilitación de Itapúa, en la cárcel regional del departamento de Itapúa. Tomás de la Cruz Servián. Y fíjense, la innumerable cantidad de chips que manejan. Él dispone de todos esos chips dentro de la cárcel. Las comunicaciones. Desde las cárceles. Por supuesto, después el equipo logístico hace lo suyo también afuera. El otro es José María Martínez García, alias Chema. También está preso ahí en la cárcel regional de Itapúa. Su socio en los negocios. Son socios en los negocios. Y todo queda en familia, trabajan en familia. Sí, porque tomaron la teoría del grupo criminal que opera en el norte. Reducir el grupo y la información no se filtra. Existe menos riesgo de filtración de datos. Y que sean de confianza. Sean de confianza, por supuesto. Vamos a hacer correr esto para ver un poquito el esquema. O sea, estamos hablando de un círculo familiar. Sí, un círculo familiar integrado muy reducido, por cierto. Tíos, primos. Ahí está. Vamos a empezar a desarrollar. Voy a amplificar un poquito más esto. A ver. Tomás de la Cruz Sosa Servián, preso. ¿Quiénes trabajan con él? Según los investigadores, su pareja, Daisy Romina Duarte. Aquí está. ¿Ella? Ella es la dueña de uno de los chips. Sí, uno de los chips fue encontrado a su nombre, figura por lo menos a su nombre. Sí. ¿Quién más colabora con Tomás de la Cruz Servián? Su madre, doña Apolonia Servián. Qué bárbaro. Sí. ¿Quién es otro? Su padre, don Virgilio Sosa Figueredo, está prófugo, tiene orden de detención. Doña Apolonia, la mamá, estaba presa, hoy, cayó presa. ¿Quién también colabora con el equipo? La hermana, por eso les decía, todo queda en familia. Ana Gabriela Sosa Servián. ¿Ella fue detenida también hoy? Está presa ya también. Bueno, vayamos al otro integrante de esta red, al otro líder. Cada uno con su chip, Aníbal. Claro, por supuesto. Mamá, papá, hermana, pareja, todos con su respectivo chip. Pero fíjense acá abajo. Volvamos, Miguel, acá abajo. Este es el número extorsionador. Y ustedes, si se fijan, las llamadas entrantes, con todos, entrantes y salientes, desde este número. Sí. Número único. Vinculación directa. Sí. Este es José María Martínez García, alias Chema. Trabaja con su pareja, Lorena Beatriz Flores. Está con orden de detención, está prófuga. Según los investigadores de la policía, también trabaja con él. Tiene otra pareja, Rosana Arévalos Acuña. Ah, ahora, ¿cómo coge cuña? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Al Cerezo. Dos mujeres, un camino al Cerezo. Sí, José María Martínez García es otro integrante de esta banda. Y por supuesto, estos son los números, aquí figuran los números, y para graficar un poquito, y para ilustrar, digamos, ponen la foto de un policía, ¿verdad? Pero y que es el que supuestamente hace la número llamada. sale la llamada diciendo: yo soy el suboficial Zorrilla, le estoy llamando en la comisaría, que vino la señora a denunciar que usted le envió fotos íntimas a su nena. Pero no estamos asegurando que esa foto pertenezca oficialmente a la persona correspondiente. Esta es para ilustrar nada. Por eso. Pero vestido de policía. Claro, vestido de policía. Y acá aparece otro nombre, pero vamos a obviar porque se trata de una menor edad. Aparece en ese esquema de la Policía Nacional. Y ustedes ya escucharon en el informe cómo funciona todo esto. Los extorsionadores captan a sus víctimas a través de las redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de recibir mensajes, solicitudes de amistades, por ejemplo, o gente que de repente te escribe al Messenger. Responderles. Muchos de ellos exactamente. Después, una vez, según los investigadores, y esto advierten permanentemente, cuando ya se entra en confianza, se produce el intercambio de números. El intercambio de números para hacer más fluida la conversación, más íntima, y ahí ya se produce el intercambio de fotos vía WhatsApp. Por lo general es WhatsApp. Primero, la red. ¿cómo hacen? Primero, ¿cómo le llaman a la fotito que aparece en el WhatsApp?
tiene un nombre que le dan los jóvenes, pero en la foto del WhatsApp del perfil siempre aparece una persona con una mujer adulta. Ajá. Y después cuando ya caíste, ya intercambiaste fotografías, cambian esa foto. Se cambia la foto del perfil. De perfil y ponen a una menor, a una niña, foto de una adolescente, ponen ahí y te dicen, no, en realidad vos estuviste mensajeando con una niña. Este es el verdadero foto de perfil. Claro, y le hacen un screen inclusive Sí. en ese momento. Y le como envían. para... Luego, las imágenes son utilizadas para, como se sabe, para exigir dinero, según los investigadores, 5 a 10 millones de guaraníes. Pero no es una vez, sino varias veces. El tema, hoy explicaba Animio Cardoso y me pareció sumamente interesante y didáctico también. Decía, se capta por Facebook. Primero, aceptás. Un par de conversaciones, WhatsApp directo. Y decía él, en la mayoría de los casos, en la tercera conversación ya había intercambios de fotos. Rápida la confianza. Rápida. Y el 80% de las víctimas, hombres casados. Entonces, obviamente. Y la extorsión no solamente era del supuesto policía, sino venía de la mamá una plata, del supuesto policía otra plata, del fiscal otra plata y por último te arremetía, si no querés que esto salga en la tele, también el supuesto periodista. Por todos los frentes te atacaban e incluso en algunos casos sacaban hasta 20 millones. De una sola persona. Claro. 4 acá, 5 allá, otros 4 acá y terminás embaucando. Y la gente que está afuera no solamente se dedica a cobrar, recibir esa plata y reenviar. ¿Cómo se hace el sistema de pago? Supuestamente las sumas de dinero son reenviadas a las billeteras electrónicas de familiares y parejas sentimentales de estos dos hombres para la efectivización. Ellos te establecen el número de teléfono al cual tenés que hacer el giro. O la transferencia. Claro, ¿verdad? y después una vez los extorsionadores recibiendo esta plata, lo derivan nuevamente el dinero a sus familiares, a sus Y parejas. ellos se van personalmente a retirar el dinero. Totalmente. Esta misma red que vemos, los familiares directos van a retirar el dinero. Así mismo, a ver, vamos a, si esto podemos correr un poquito más, a ver si tenemos la foto, a ver. Rosana Arévalos Acuña está detenida ya, hoy fue detenida Rosana Arévalos Acuña, 25 años. ¿Es de la zona de Itapúa? Sí, San Pedro del Paraná nació. Vive en el asentamiento Nuevo Amanecer 2, en Cambureta. 25 años. 25 años. Después, a ver, se le atribuye la participación directa como integrante de la estructura que opera dentro y fuera de la penitenciaría ligada a hechos de extorsión en sus distintas modalidades. Es la que se encarga de efectivizar los montos de dinero producto de las extorsiones. Bueno, aquí se fija la coordenada de la casa que fue allanada y donde fue detenida esta mujer. A ver, ¿quién es? Daisy Romina Duarte. Otra detenida más. Es otra detenida. Sí. Es otra detenida también. A ver, acá está. Daisy Romina Duarte, 31 años. ¿Qué participación tiene ella? Ella hace lo mismo, efectiviza el dinero. La casa, su ubicación, acá está la mamá de... A ver, te digo, la mamá de Tomás de la Cruz Sosa Servián, doña Apolonia, 61 años. Ella es nacida en Yute. Vive en el barrio San Pedro de Encarnación. Fue capturada hoy también. Ya posee luego antecedentes y prohibiciones varias por tráfico de estupefacientes. Tanto la pareja como la madre El papá, vivían... la pareja, el marido de esta señora está con detención. Claro, que el papá del preso, Claro, el y recluso. la pareja del preso y la mamá estaban en la misma casa. Sí. Después, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, esta es una menor, 15 años. Que sería la denunciante. No. No. Que es la Claro. hermana. Claro, La entre hermana. comillas, por eso Y digo, cuya la fotografía, denunciante. Ajá. y cuya fotografía se utiliza Por eso. para después embaucar. Pero La también que cobraba finge ella. ser Claro, la ella cobraba acosada, también, sí. por supuesto. Ella La que finge ser la acosada y la que fingía ser la víctima. Totalmente. Lo preocupante es el año pasado se tuvieron 60 denuncias de sexting en todo el año. Ahora, en lo que vamos de este año, 5 meses, 130 Y solo el 10% se denuncia. Se denuncia. Claro. Poco La recto. mayoría está acostumbrada a Pero pagar, tiene- inclusive varias veces durante varios años. Sí, recuerdo el año pasado en la zona del Alto Paraná habían detenido también a una pareja que a una persona prácticamente... lo 80 dejaron- millones le habían sacado. Un último pago, Sí. pero ya le sacaron millones y millones de guaraníes, incluso creo que ya llegaba a los 1.000 millones el monto que le llegaron a sacar.
impresionante. Y la gente sigue cayendo. Mucho cuidado con las redes sociales. Claro, hay que evitar enviar ese tipo de información a través de estas redes que son también muy fáciles de ser violadas. Y a veces publicamos todo en el Facebook. Sí. Como familia o como persona individual, ¿verdad? Claro, ellos también investigaban a través del Facebook quiénes eran las personas con capacidad económica para pagar también. Y eso mucho delata de la fotografía, de viajes, de buen pasar. Entonces te da la pauta de que sí podés ser susceptible a un pago inmediato, porque por ahí un boriacutopo que le va a quitar. Pero su condición de casado de por sí también. Lo hace propicio a pagar una extorsión ante una fotografía como esa. Y también había mujeres víctimas. Sí. Bueno, esto pasaba en el departamento de Itapúa en el transcurso de esta mañana. Vamos a hablar ahora de otro tema, de este que preocupa y mucho, sobre todo porque hay brasileños que están cruzando la frontera, vienen a Paraguay a trabajar todos los días, son comerciantes de la zona de Ciudad del Este, pero el control que se estaba realizando al respecto era nulo. Por eso, luego de la alerta para que se le hagan los análisis del COVID, finalmente ellos van a tener que ser sometidos a una cuarentena. Cuatro ciudadanos brasileños que residen en Pedro Juan Caballero fueron demorados y derivados a un albergue de cuarentena sanitaria tras un allanamiento solicitado por el Ministerio Público ante versiones que supuestamente cruzaban la frontera de forma ilegal diariamente. Teniendo en cuenta que los mismos tienen registrado en la ciudad de Ponta Porã el análisis rápido de COVID y efectivamente resultaron positivos, entonces dicha noticia fue trasladada al doctor Collar, a quien solicitó inmediatamente el apoyo fiscal para el ingreso y extracción de otras muestras, considerando que de los análisis rápidos generalmente no son tan seguros. Entonces, en ese sentido, a los efectos de constatar la existencia de los mismos, tomarle las muestras y disponerle una cuarentena obligatoria, entonces procedimos a realizar esta diligencia. Autoridades de la ciudad brasileña de Ponta Porã expresaron su preocupación ante el aumento de casos en la zona, mientras que las autoridades sanitarias de Pedro Juan Caballero hacen un pedido especial al Ministerio de Salud. Tivemos aumento muito grande nesses 2 dias em Ponta Porã. Nós saltamos de 10 para 25 casos. 4 casos são trabalhadores de Ponta Porã, porém residente em Pedro Juan Caballero. Um empresário que trabalha em Ponta Porã, porém residente de Maracaju. Ou seja, 5 casos que são externos e 5 em Ponta Porã. Hoy sabemos que la gran solución o gran parte de la solución está en los albergues y que como mínimo necesitamos 2 albergues. El motivo es que todos los que ingresan o todos los casos sospechosos estarán yendo a algún albergue determinado previa toma de muestras. Una vez que tengamos el resultado, lógicamente que debemos de separar los casos positivos de los casos negativos, para lo cual necesitamos otro albergue justamente para evitar la diseminación en cada albergue o para evitar la contaminación de los nuevos albergues que estamos teniendo. Estos ciudadanos brasileños quedarán en el albergue a espera de los resultados oficiales del Ministerio de Salud para saber su destino, si son deportados al Brasil o si son sometidos a la justicia paraguaya. 19:37 minutos, está con nosotros acá en piso, con el distanciamiento adecuado, el viceministro Julio Rolón, a quien agradecemos su tiempo. Muchas gracias, bienvenido, viceministro. Gracias por la invitación, a las órdenes, a la audiencia, un saludo. Bueno, la primera pregunta, para arrancar y ponernos en contexto, ¿cómo se explica esta situación que ya ha sido un escándalo, el tema de la compra de insumos finalmente rechazada por el Ministerio de Salud, y tratar de saber y entender qué pasó y quiénes son los responsables, viceministro? Bueno, nosotros separamos en 2 escenarios. Uno, el que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, y ese contexto está siendo investigado y nosotros vamos a respetar las instancias. Y otro que tiene que ver con el proceso llevado adelante dentro del Ministerio de Salud Pública, respetando las normas y procedimientos, el marco jurídico, que inició con la decisión de hacer un llamado por la vía de la excepción con difusión posterior y que termina con la adjudicación y la comunicación de todos los actores, y que para nosotros, dentro de lo que tiene que ver la reglamentación, se cumplieron todos los pasos
Y por supuesto eso también ha sido sujeto de investigación y la Contraloría ha hecho sus observaciones y en base a eso nosotros hemos tomado ciertas decisiones. Pero finalmente para nosotros lo más importante hoy es que se ha rescindido totalmente ese contrato, las empresas deberán rendir cuentas en el ámbito que le corresponde y nosotros hemos iniciado los procesos para deslindar también responsabilidades, aclarando que para nosotros todo el proceso se llevó a cabo dentro de un marco jurídico que la ley nos leyó el permite. reporte de Contraloría, viceministro, lapidario, falencias desde el inicio hasta el final del proceso, según Contraloría, y que también en cierta manera se sustenta en base a lo que decía el informe del ministro Yucio. Viciado desde el inicio, decía, textualmente. Bueno, hay que entender que el informe de la Contraloría tiene una respuesta de parte del Ministerio que la Contraloría toma como válida o no. Pero para nosotros, en el análisis interno que hicimos con todo el equipo evaluador, que digamos es el equipo que más estuvo bajo la lupa en estos últimos días, porque es el equipo que tiene que decir si los documentos están, si las especificaciones corresponden, si van a evaluar antes o después. Nosotros nos hemos reunido con ese equipo y hemos analizado paso a paso todas las etapas del proceso que hay que entender se configuran dentro del marco de la ley. Y nosotros no hemos encontrado absolutamente ninguna irregularidad en términos de los pasos que hay que seguir. Y esos pasos empiezan con la comunicación de la intención de querer comprar. Porque, a ver, hagamos el ejercicio de cómo se inicia esto. El nivel más alto toma la decisión de adquirir insumos, equipos de bioseguridad, y decide hacerlo a través de una compra por la vía de la excepción, que está permitida en la ley, y que de hecho en la ley 6524 es la que nos permite abreviar los plazos. Ese llamado tiene una particularidad que se llama la difusión posterior, es decir, se inician todas las etapas y la primera de ellas es la de comunicar la intención a la Dirección Nacional de Contrataciones. Eso significa entrar en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, se elevan también todos los documentos, se realizan las invitaciones y como no es restrictivo también la gente puede ver. Tanto es así que en total 7 empresas solicitan el pliego de bases y condiciones. Y después hay un instructivo muy interesante y que hay que entender que es muy básico. En esta contratación por la vía de la excepción hay plazos acortados, abreviados. Por ejemplo, para evaluar las ofertas tenés 4 días. Vos tenés la opción de usar un día para evaluar o llegar a los 4. Ante la urgencia que significaba ese contexto en donde no sabíamos si íbamos a tener 10.000, 15.000, 8.000 o 1.000 muertos y veíamos al mismo tiempo que en otros países morían las personas y también nosotros empezábamos a recibir noticias de que algunos países latinoamericanos empezaban a tener casos, entonces obviamente que la necesidad nos obligó a tomar la decisión de hacer de la manera más rápida posible. Entonces, una vez que uno tiene esos 4 días para evaluar las ofertas, uno lo puede hacer en 1 o 2 ahorrándose 3 días. Después, para adjudicar, que tiene otras etapas, también este modelo de llamado te da 5 días, de los cuales vos puedes usar 1 o 2. Es decir, si sos rápido y eficiente, puedes hacer en 2 días ese procedimiento. Una vez que terminaste siguiendo todos los pasos, y eso es lo que revisamos, y se han seguido todos los pasos, tenés otros 10 días para comunicar, que es lo que le da ese concepto de difusión posterior. Es decir, desde el análisis, desde la comunicación de la intención hasta la adjudicación, pasaron 3 días. ¿Por qué? Porque hicimos uso de esa atribución que tenemos al usar ese mecanismo. O sea, doctor, es por eso que se adjudicó, se firmó el contrato y recién después se informó de las adjudicaciones claro, entonces, a los oferentes. ¿Y de las totalmente. evaluaciones? Y eso es lo que genera una confusión. Y yo creo que esto es de cultura general. Las contrataciones por la vía de la excepción están previstas en el marco de la ley. Y hay una ley que es la 6524 que declara emergencia sanitaria a todo el Estado paraguayo. Y dentro de esa ley taxativamente dice que contrataciones tiene que disponer mecanismos abreviados, simplificados. Y el Ministerio tiene la atribución de hacer esos llamados, ya sea compras directas, pero también de manera transparente y en el marco de la ley. Pero el abogado Pedro Adrián Santander dijo, por ejemplo, que a él le llevaron el 6 de abril y ya el contrato se firmó el 3. Hagamos un poco hagamos una línea histórica. Nosotros el 31 se comunica, el 1 se analizan las ofertas y el 3 finalmente se adjudica. Y se firma. 31, 1 y 3. Sí. ¿Okay? Entonces, el equipo evaluador, ¿qué es lo que hace? El equipo evaluador estaba compuesto por 6 personas. 4 personas evaluaron, que son las personas de la Dirección de Insumos Estratégicos. Esas personas evalúan el aspecto técnico, o sea, no evalúan la parte documentaria. Evalúan el aspecto técnico
y las personas que representan a la Dirección General de Administración y Finanzas evalúan la parte documentaria. Ellos en el proceso de evaluación toman la decisión de que lo que van a hacer es justamente evaluar una vez que lleguen esos productos, que es lo que finalmente hicieron, si recuerdan, el 21 de abril, y revisaron y finalmente el equipo técnico de la Dirección de Insumos Estratégicos decidió rechazar porque no correspondía a las especificaciones. Pero el sentido común me dice, doctor, que primero se evalúa, luego se contrata, se adjudica y se contrata. Y esto incluso, esta opinión muy personal mía y mi sentido común fue avalado hoy, recién pasábamos, compartíamos lo dicho por Pablo Seitz. No se pueden saltar etapas. Es que aquí hay que entender una situación, y si bien esa situación para muchos hoy no genera, digamos, argumentos para sostener algo, nosotros decimos que habría que haber estado en ese momento. Y estas personas, estas 6 personas con quienes nosotros conversamos, manifestaron que en ese momento se sentían con una presión, pero la presión de que la ciudadanía llegue a tener lo que necesita y que los recursos humanos de los hospitales tengan los equipos. Pero ellos manifestaron otra presión, que vinieron justamente a presionarle a que firmaran. Y lo hizo público su testimonio el abogado Adrián Santander. Claro, pero yo no quiero hacer juicio de valor sobre eso. No, pero yo simplemente le estoy diciendo lo que la gente operativa al que usted responsabiliza, que dio la firma, ellos dicen, no fue la presión ciudadana, sino la presión del jefe vino a pedir que se firme. Pero sobre el punto también, permitime decirte que el lunes nosotros hemos tenido una reunión en donde hemos hablado con sinceridad y hemos analizado el contexto que vivimos en aquella época, porque desde el ministro de Salud hasta el recurso humano operativo se encontraba en una situación de desesperación. Tanto es así que una de nuestras compañeras nos cuenta que cuando nosotros solicitamos comprar bolsas mortuorias, ella se sintió tan presionada y empezó a llorar, porque el escenario realmente era catastrófico. Entonces, lo que nosotros queremos resaltar es el hecho de que estas personas que evaluaron lo hicieron de buena fe. En el derecho administrativo, correcto, lo que está escrito es lo que vale, lo que está firmado, el proceso se evalúa, pero no existe ningún acto que haya denotado direccionamiento o haber actuado a favor de alguien en particular. Ellos y todos nosotros, cuando decidimos utilizar este mecanismo, lo hicimos pensando en la celeridad con la que debíamos contar estos equipos de bioseguridad. Porque honestamente, en ese momento nosotros ¿qué veíamos? Que después de la Semana Santa probablemente se iba a dar el pico que gracias a Dios no se dio. Pero en ese momento, ¿cómo íbamos a saber nosotros? Sin embargo, el escenario mundial te hablaba de muertes, de aumento de la incidencia y de que cada vez estabas más cerca. Entonces, la situación realmente hay que evaluarla de acuerdo al contexto en el que se vivía, sin que eso signifique que si hay algo fuera de la ley, no habrá que sancionar si corresponde. Pero yo insisto en algo, nosotros hemos analizado con ese equipo paso a paso todo lo que correspondía que hagan. Y en ningún momento encontramos ningún tipo de acción que denote corrupción, deshonestidad, mala fe. Pero a mí me llama la atención, doctor, que hayan sido 3 las empresas comunicadas, que una sola cumplió todos los requisitos porque inclusive presentó muestras y que esta no haya sido adjudicada. O sea que los requisitos ni siquiera fueron completados por las otras 2 empresas que sí fueron luego proveedores y que de hecho la evaluación se tuvo que esperar porque como no se tenían las muestras, se tenía que tener la mercadería para poder controlar qué es lo que llegó. Bueno, esta empresa que presentó, que dice haber presentado las muestras fue descalificada por un costo que superaba el 20% de lo que dice la ley, que es el rango superior. Sí. Es decir, vos tenés el precio referencial y hasta un 20% por encima y un 30% por abajo podés variar. Sí. Ese es el rango. Y esta empresa presentó esos 2 productos por encima del rango. Entonces, margen de ganancia, ¿no? Claro, entonces automáticamente por una cuestión de precio es descalificada. Pero ¿y por qué las otras 2 empresas no fueron descalificadas si no cumplieron con el requisito de presentar la muestra? Porque ahí hay un detalle muy importante y que está escrito, que el equipo evaluador toma la decisión, motivado por todo el contexto, de revisar las mercaderías cuando lleguen, porque el antecedente, ¿qué decía? 3 licitaciones declaradas desiertas. También, ¿qué decía el antecedente? Que no había en Paraguay suficiente cantidad de equipos de bioseguridad. Entonces, todos esos elementos uno tiene que considerarlos a la hora de hacer el análisis. Y yo no quiero, y esto es muy importante, llevar a un análisis subjetivo el derecho administrativo porque es muy claro. Pero quiero que la gente entienda que no es fácil tomar una decisión porque ellos, finalmente, con toda honestidad y de buena fe, dejaron constancia de que toman la decisión de que iban a revisar todo lo que venía una vez que desembarque y llega al ministerio. Y así lo hicieron
a tal punto que fueron rechazados todos, porque si realmente es como la gente piensa, nosotros hubiéramos hecho otras cosas y hubiéramos aceptado y a lo mejor nadie se da cuenta y hoy estábamos distribuyendo todos los equipos de bioseguridad. Pero eso es criminal, eso es criminal, doctor. Es que jamás lo vamos a hacer, pero es justamente por eso. Pero eso el fue lo que ministro se públicamente dijo que los tapabocas estaban excepcional, él estaba muy contento con su equipo Sí, operativo. con ese anuncio de que parcialmente se aceptaron algunos y que otros estaban en proceso de revisión todavía y que aparentemente pasaba solamente por una cuestión administrativa, no más, ya no de calidad. Es que nosotros cuando recibimos esa primera partida el 21 de abril, aplicando celosamente lo que dice el pliego básico y condiciones, hemos rechazado porque uno hace un análisis documentario y un análisis técnico. Si no pasás uno, ya no vas al otro. O sea, no sirve, no es esto por mayoría de votos o porque de 5 ítems 4 cumplen, ya se acepta. 100% de cumplimiento tiene que haber. Pero las mascarillas fueron aceptadas. Las mascarillas, y bueno, en el proceso fueron aceptadas porque ellos cumplieron, pero después nosotros tomamos la decisión porque también hubo otros agregados, como el hecho de que finalmente en el segundo embarque no vino lo que nosotros necesitábamos y eso ya se iba acumulando como una especie de sensación de que aquí pasaba algo. Pero ese pasaba algo corresponde al ámbito de la responsabilidad de la empresa. Y por eso es que nosotros finalmente rescindimos totalmente y metemos una denuncia, porque consideramos que esta empresa no cumplió el contrato y eso muchos configuran como una estafa al pueblo paraguayo. Nosotros consideramos una irresponsabilidad absoluta. Nosotros estábamos muy confiados y todo el pueblo paraguayo estaba confiado, doctor, y hasta correlacionaba con la espera de la cuarentena. Doctor, interpreto de que todo estaba bien, todo se hizo bien, no hubo deshonestidad, no hubo ni siquiera algún atisbo de quedarse con algún porcentaje y que la urgencia hizo que de repente primero se adjudicara, se contratara y luego se informara de la evaluación a estas empresas. ¿Por qué entonces el sumario a los funcionarios, a estos funcionarios? Y porque hay un informe de la Contraloría que observa irregularidades y el sumario no hay que satanizar. El sumario es una instancia para demostrar si es que hubo o no una irregularidad. Y yo te puedo adelantar, y es una opinión personal porque he evaluado de punta a punta este proceso, te puedo adelantar que, en mi opinión, todos los compañeros que actuaron en ese proceso lo hicieron de buena fe y dentro del marco de la ley. Pero y van a ser, digamos, absueltos. Eso lo va a decidir la instancia que corresponde. Pero fue un sumario selectivo, viceministro. Es que no es selectivo desde el punto de vista de que nosotros consideramos que las personas que tenían una acción directa sobre una etapa del proceso, la más sensible tal vez, eran las que deberían demostrar realmente que no corresponde el juzgamiento que la sociedad le está haciendo. Pero hay que dejarlo justamente a los órganos investigativos, pero por no supuesto. Ustedes. En el sentido, el que firmó o los que firmaron los cheques no están en la lista de Velázquez, por ejemplo, no está en el sumario. Pero la firma del cheque es parte de un procedimiento y el pago en cheque también está previsto en la ley. Entonces, hay muchas cuestiones. Yo lo que no quiero es que se les juzgue a todas las personas que participaron, porque realmente lo que es injusto... No es cuestión de juzgar, perdón, pero es cuestión de deslindar. Acaba usted de decir, por supuesto, no satanizar, no satanice usted. Le estoy diciendo que, ¿por qué selectivamente solamente a algunos y no a todos que formaron parte del proceso? Pero el que firmó también forma parte de un proceso, el que ejecuta el pago, en este caso ordenador de gastos. Pero esas son decisiones finalmente que nosotros tomamos y no quiere decir que ninguna persona no sea sujeta después de un proceso de investigación. Yo mismo puedo entrar después en la investigación o cualquier otra persona si durante el proceso se identifica a alguien que tuvo influencia en una etapa y que necesita que se aclare esa etapa. Es decir, no está cerrado esto porque hay una lista de nombres, porque esto es abierto y cualquiera puede entrar en el proceso durante todo el lapso que dure. Doctor, hasta ahora hay un punto que no me quedó claro todavía. El 7, y me van a corregir ustedes, el 7 se emitieron los cheques de adelanto, con cheques de Banco Nacional de Fomento. El 6 y el 7 la orden de pago. Las órdenes de pago. Sin embargo, ambas empresas recibieron esas órdenes de pago, creo que 5 días después. El 13, lunes. El 13. A las 3 de la tarde. A las 16:43 y a las 16:48. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente, ya con el cheque, no le dijeron a las empresas, aquí tienen la orden de compra, tráiganos los productos. Bueno, esa es una respuesta administrativa muy simple. No se pueden emitir las órdenes de compra sin que el adelanto se haya efectivizado. Y el 7 se entregó y después vino el feriado y el 13 fue el primer día hábil. O sea, también hay una cuestión legal. Yo pude haberle entregado la orden de compra el jueves o el viernes, pero ¿qué se iba a hacer si eran feriados? Entonces también hay una cuestión normativa. No es que le dimos
después para esperar que su carguero venga de China. No, esas son las interpretaciones que después uno le da porque probablemente no conozca el procedimiento, pero ahí tiene que quedar claro. ¿Qué lo feriado siguiente. hubo entre el 7 y el 13? Claro, el 8 empezó, hubo asueto, después viene Semana Santa y el 13 el primer día nuevamente. Entonces, La Semana Santa. no es que nosotros hicimos todo y tampoco nosotros calculamos, vamos a entregarle el 7 para que la orden llegue el 13. No, nosotros lo hicimos con la naturalidad que el momento exigía y sobre todo con la desesperación que en ese momento todo el mundo sentía, porque todos en el Ministerio de Salud Pública y evidentemente toda la población estaba pendiente de esa compra. Entonces, se emite el cheque, se le entrega a la empresa y obviamente cuando esta efectiviza en un día feriado recibe la orden de compra. Entonces, es un procedimiento normal y desde el punto de vista administrativo, entonces quien dice que no es normal deberá justificar por qué. Y en el escenario de investigación se va a decir si corresponde o no, pero para nosotros esa fue una actuación dentro del marco de la ley. O sea, en el ministerio primero se cobra el cheque y después se emite la orden de compra. No, lo que pasa es que la metodología de pago en particular de este procedimiento y de lo que se venía como compras COVID se decidió que sean por cheques. ¿Por qué? Porque también hay trámites administrativos cuando se hacen transferencias por más de 1.000 millones, por ejemplo, tardan 30 días en efectivizar. Y si yo voy a seguir estrictamente lo que dice la ley y voy a dar la orden de compra después de que efectivice, no puedo esperar 30 días para emitir después si estamos en un contexto de urgencia. Es decir, lo que pasa acá es que hay muchos detalles técnicos y yo creo que sería interesante que en un próximo programa venga gente del equipo, que no sean precisamente los que hoy son sujetos de investigación, pero que expliquen los pasos, porque realmente son muy simples y deberían ser de cultura general, porque te voy a dar un detalle. Se habla de que hay una nota que tiene una fecha de 26 de marzo. Claro. Nosotros preguntamos al operativo y fue un error, me equivoqué porque yo uso el formato, pero mirá la secuencia de notas, doctor. 058, 059, 59 y finalmente 70, o sea, hay correlación. Pero doctor, es un documento oficial, ese tipo de error realmente no tendría que pasar. No, pero lo importante es la fecha que está en el cuerpo de la nota que dice que la adjudicación es el 3. Entonces hay una correlación entre las tres notas que se utilizan para comunicar. Aparte hay un detalle, en el mail, en el ángulo superior izquierdo, es la fechita en la que recibió, que fue el 3 de abril. Y después hay otra nota que generó un poco de dudas, que es la comunicación, o sea, la evaluación. Las empresas deben recibir por propio pedido o espontáneamente porque nosotros le damos para que sepan por qué se adjudicó y si tienen ganas de protestar en el lapso que le da la ley, protestan. Pero no es que se le dio la nota de evaluación ya después de haber adjudicado. Claro que se le va a dar después de haber adjudicado. Si ese también es un procedimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Pero ¿qué más van a protestar, viceministro, si se le comunicó el 7 y el 7 ya se libró el cheque para estas empresas? Independiente de eso, la empresa puede presentar una protesta y las protestas se toman en cuenta y nuevamente se convierten en observaciones y eso activan otros mecanismos. O sea, el hecho de que hayan recibido el cheque no significa que uno no pueda protestar si cree que tiene derecho. Es decir, esta otra empresa que fue descalificada por el precio pudo haber protestado por una circunstancia que ellos tenían y los otros no tenían, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Entonces, hay pasos administrativos que se cumplen y que cuando de repente uno no tiene la información correcta, obviamente pueden prestarse a cualquier tipo de interpretación, pero cuando nosotros hacemos el análisis fino y tratamos de que ese análisis se convierta en una información más accesible, nos damos cuenta de que todos los compañeros del ministerio que estuvieron involucrados en este llamado hicieron lo que tenían que hacer. Y la decisión, y esta es una opinión muy personal, la decisión de dejar el control para cuando lleguen las mercaderías me parece que fue una decisión patriótica porque ellos dejaron constancia de eso. Y si hubieran actuado de mala fe, no hubieran dejado constancia de un acto que algunos dicen que es irregular. Entonces, el sumario va a permitir mostrar todo lo que ocurrió. Todos van a tener oportunidad de decir, esto lo hicimos en este contexto, pero más allá de eso, yo particularmente y todo el equipo, desde un principio, creyó en la buena fe de todos. Desde el director de la unidad de contrataciones hasta los operativos que tuvieron la capacidad de evaluar el contexto y todos aquellos que redactaron también la nota, porque hay un montón de actores que forman parte de diferentes etapas del proceso. Entonces, aquí no hay nada que esconder de nuestra parte. Una cuestión es la responsabilidad de la empresa que está en un escenario totalmente distinto. Obviamente que el puente está en el hecho que quisimos comprar de ellos y lastimosamente no se concretó, pero nosotros estamos abiertos a la investigación. Velázquez, que fue
el administrativo más importante que está hoy fuera del ministerio, en una conversación con colegas, decía, ante la situación, la presión, acá hay gente de alto nivel, textualmente, que están tratando de sacar la nala a la jeringa. Yo cumplí órdenes. Y decía, ¿y quiénes son? No, mi jefe directo, el ministro Mazzoleni, tratando de también lavarse las manos y un montón de tirarse la pelota ahí para decir, bueno, acá la cuestión, yo cumplí órdenes. Usted habrá escuchado, habrá leído eso. Sí, yo escuché, pero lo que pasa es que nosotros interpretamos como una disciplina, porque en realidad él recibe una directiva y todos los actores subordinados a una jerarquía reciben directivas y justamente lo que no tienen que hacer es recibir directivas colaterales. Entonces, se reúne el equipo del más alto nivel, decide llevar adelante un llamado en esta modalidad, informa la decisión y a partir de que Alcides Velázquez recibe la directiva de hacer ese llamado, activa los demás mecanismos que es justamente llevar adelante estas etapas. Esa ley que usted menciona, la del COVID-19, la declaración de emergencia, ahí señala que en este proceso se puede acelerar, pero no saltear, o establece eso que se puede saltear. Contraponiendo lo que decía hoy el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es que se puede acelerar, dice él, pero no se puede saltear. No, es que si uno analiza todas las etapas, yo no veo que se haya saltado ninguna de ellas, porque comunicamos la intención, elevamos la información, cursamos la invitación. Pero usted dice, yo firmé cuando ya el contrato estaba firmado. Claro. Es como para blanquear nada más el proceso, el puenteo, lo dice él. A ver, la evaluación fue llevada adelante por 6 integrantes del equipo evaluador. 4 de ellos evaluaron y dejaron constancia de su evaluación. Y el resto dice haber firmado después. Pero para nosotros lo más importante es que se hayan respetado la secuencia y que los documentos cumplan con los requisitos. Porque finalmente, ¿qué es lo que yo puedo pensar? Que firmó después porque no quiso firmar porque se opuso a algo, cuando que en la reunión manifiesta que todo se llevó a cabo dentro de la normalidad. Es decir, si vamos a querer buscar algo para distorsionar el proceso, podemos encontrar miles de cosas, pero para nosotros está muy claro todo. ¿Por qué? Porque de inicio a fin hicimos lo que el marco jurídico, que es nuestra ley madre hoy, la 6524, nos dice que tenemos que hacer. Si hay dudas del procedimiento, como así lo manifiesta la Contraloría a través de su informe, que hace 13 observaciones, pide en 12 sumarios una rescisión total del contrato, pues eso ahora va a ser sujeto a una investigación en el proceso sumario. Y en ese proceso sumario, que no es una condena, aunque el sumario tiene una connotación de prácticamente condenado, lastimosamente, es una etapa en donde todos van a demostrar que obraron de buena fe y dentro del marco de la ley, que es lo más importante. Porque la buena fe en el derecho administrativo no sirve para nada. O firmaste o no firmaste. Y yo también al respecto te puedo decir, finalmente están las 6 firmas. Sí, están las 6 firmas. Y finalmente te puedo decir, en el derecho administrativo, ¿eso sirve o no? Y eso es lo que importa. Claro, lo que pasa es que es el contexto, porque yo él dice, sé, lo que pasa estaban las 4 firmas y como que no me quedaba otra que firmar. O sea, él se siente presionado de manera, como usted dice, colateral. No se siente presionado de manera vertical. Lo que pasa es que la presión que todos manifestábamos sentir era la presión ciudadana y la necesidad, porque habrá ocurrido en miles de ámbitos, en miles de procedimientos que uno firmó antes que el otro, pero no se hizo eso por una cuestión de que el otro fue más bandido que el anterior, sino porque las circunstancias, inclusive yo pienso en la buena fe del que redactó la nota y creo que su formato tiene esa fecha porque tan apurado habrá estado por la necesidad de hacerlo, que ni cuenta se dio. Pero para bien de todos, el cuerpo habla de la fecha y también el ángulo que muestra la fecha que recibió el mail. O sea, ahora, tratemos, yo lo que quiero señalar nomás es lo siguiente, ¿por qué no creer que todo hicimos de buena fe? Pero Pregunto. ¿por qué tenemos que incluir en un proceso tan importante y tan formal tanta emotividad, doctor, si es muy fácil seguir el proceso? Pero decime una cosa, ¿quién en el mundo tiene la fórmula para estar en una circunstancia como la que estamos ahora? Nadie. Esto es algo extraordinario que hoy, a 70 días, por el esfuerzo de todos los paraguayos que hemos logrado, podemos analizar con el diario de ayer. Pero en ese momento, cuando nosotros veníamos saliendo de la epidemia más grande de la historia del Paraguay, el dengue, con un sistema de salud hiperestresado. ¿Tiene experiencia ustedes con crisis, doctor? ¿Tienen experiencia?
es que esta crisis es única en el mundo. La del dengue la venimos teniendo cada 3 o 4 años y estamos preparados, entre comillas. Entonces, la peor crisis que tuvimos desde el punto de vista sanitario con el dengue, que batió todos los récords, un escenario totalmente impredecible con países desbordados de primer mundo y los sistemas sanitarios colapsados. Y entonces, ¿cómo uno en un país que sabe que su sistema de salud es frágil no va a darse mínimamente el derecho de hacer salir esa emoción? Y yo creo en esas personas cuando me dicen que la gran presión que sintieron fue la presión de querer acelerar todo. Y yo me pregunto, ¿por qué no vamos a creer en lo que dicen? Eso es nomás lo que yo me pregunto, y parece tan simple, y que se dilucide en la instancia que corresponde. Ahora, ministro, quiero plantearle otro tema ya distinto a este tema, porque evidentemente esto se va a dilucidar tanto en el sumario, en contrataciones públicas y en la misma fiscalía, ¿verdad? Nos dirán qué es lo que pasó verdaderamente y quién es o no responsable de esto, que indigna a mucha gente porque mucha gente se guardó, se cuidó durante 50 días prácticamente. Perdió plata, quebró. Tiene problemas emocionales. Hace 20 días que venimos discutiendo ese tema, si se hizo bien o no. Ahora lo otro. ¿Usted comparte con lo que dijo hoy el doctor Guillermo Sequera de que Ciudad del Este, Alto Paraná, puede ser la Wuhan? Puede ser si es que nosotros abrimos las fronteras y la permeabilidad en el flujo de personas aumenta. Pero la gente se nos está metiendo, no solamente por el... Claro, pero evidentemente no en la cantidad como para poner en riesgo, si bien estamos entrando en una etapa en donde habitualmente los cuadros respiratorios aumentan. Y es posible un escenario ahí si nosotros nos seguimos como hasta ahora y además agregamos un sistema de control un poquitito más fuerte, porque realmente Brasil está descontrolado. Es una pena y nosotros dependemos mucho de ello porque muchas personas van y vienen. Tenemos 438 kilómetros de frontera seca. O sea, tendríamos que crear una muralla china más o menos para tratar de evitar. Estamos haciendo el máximo esfuerzo. Y quiero permitirme un análisis. Si bien todos o muchos asocian la cuarentena al carguero, no es así en un 100%. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque si hubiera sido así, nosotros no hubiéramos iniciado ni una fase de esta adecuación, no voy a usar flexibilización, adecuación al modo de vivir COVID-19. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que si nosotros nos animamos a tomar estas medidas es porque estamos convencidos de que estamos bien. Y todo este tiempo que la gente se sacrificó sirvió para bajar esa velocidad de transmisión por debajo de 1, que es el ideal, es el escenario ideal para tomar estas medidas. Y hoy el contexto es distinto a aquel en donde decidimos hacer el llamado 36 y todo explotó. Porque hoy hasta inclusive estamos planificando de otra manera. Ya no vamos a comprar 10 millones de mascarillas por mes, no va a hacer falta. Ya no vamos a comprar 1.000 o 2.000 respiradores porque probablemente el escenario va a ser otro. Es decir, no hay que quitarle el valor a las medidas que se tomaron porque fueron correctas en el tiempo oportuno y el resultado de bajar ese famoso RO que todo el mundo dice el RO, que es la velocidad por debajo de 1 en la circulación comunitaria, es lo que hoy nos permite avanzar hacia, entre comillas, la nueva normalidad. Entonces, hago nomás esta observación porque no nos quedemos en cuarentena, carguero, no llegó el carguero y fue un fracaso. No, esto todavía no termina ni estamos ni siquiera a 2 minutos del segundo tiempo. Claro, porque decía también Sequera hoy rescatando eso, que dentro de 2 o 3 semanas, cuando realmente se venga el frío, se venga justamente los problemas respiratorios mezclado con el tema de los casos de COVID, incluso también aquellos casos que hoy saltaron de que no tenían nexo, de que tenían contactos. Ese es el temor. ¿Qué va a pasar si por ahí se dispara? ¿Estamos en condiciones sin nada prácticamente? Nosotros hemos realizado llamados paralelos porque justamente el escenario fue impredecible siempre desde el comienzo. Agencias cooperantes que nos donan llamados activos. Tenemos uno, el famoso 39, que era casi paralelo al 36, con el que vamos a comprar insumos de bioseguridad. Estamos recibiendo también equipos que son los respiradores para instalar las camas. O sea, estamos avanzando en el tiempo que te permite el contexto comercial internacional, porque el supermercado mundial, que es China, no da abasto para todo el mundo. Entonces nosotros estamos en la lista de espera, porque somos económicamente más débiles que otros. Los otros llegan con un platal, llevan todo lo que hay, nosotros tenemos que formar fila. Si no fuesen por las donaciones, no sé qué hubiera pasado con nosotros. No, sobre el punto también sería interesante analizar lo siguiente. Nosotros hemos recibido donaciones por valor de 100.000 millones, pero también hemos hecho compras a lo largo del año
por valores 10 veces más que eso, superiores, que forman parte de la planificación normal, pero que después sirven, porque finalmente uno puede comprar un insumo que te sirva en una u otra patología. Y lo más importante cuando se inició todo este contexto fue que nosotros observamos que no había en cantidad suficiente y recurrimos a todas las estrategias. Y una de las estrategias fue justamente recurrir a los cooperantes, que es una manera eficiente de gastar, porque de los 514 nosotros no hemos todavía ni siquiera gastado un 29 o un 30% está comprometido. Ahora estoy leyendo, viceministro, que nuestro eterno benefactor, Taiwán, está comprometiendo 50 camas eléctricas, a ver, ventiladores del respirador, ¿no? Respiradores. Son 13. Después... 13 respiradores. 13 respiradores, termómetros infrarrojos 1500. Después habla también de hidroxicloroquina, 100.000 unidades. Mascarillas N95, 30.000. Mascarillas médicas, 1.600.000. Y traje completo de protección descartable, 20.000. Y batas, 40.000 unidades. Bueno, sobre eso ya está en Paraguay. Ah, ya está. Sí. Pero el nuevo embajador quería entregar y como está en cuarentena, ya está terminando su cuarentena y queremos recibir con su presencia, ¿verdad? ¿Esto por cuánto tiempo nos va a durar? Y esto nos da aproximadamente un escenario de 1 mes y medio, 2 meses. Y esta carga forma parte de un pedido que nosotros le habíamos hecho y que por cuestiones de logística no pudieron traer antes. Pero también formaba parte de la planificación porque nosotros de la línea de partida de la planificación tuvimos muchos escenarios. Los cooperantes, recursos propios, llamados de esta o aquella característica, o sea, se activó todo. No es que nosotros nos quedamos esperando al carguero, no. Nosotros tenemos una planificación. Surgió todo esto lamentablemente y bueno, dar vuelta a la página sin dejar el aspecto jurídico y la ley que dilucide todo y que paguen los responsables en este escenario de las empresas y aquí si es que hubiere, pero nosotros tenemos que seguir planificando. Todos estos cuestionamientos, estas sospechas, de este tufillo de que hubo algo raro entre este proceso, ¿hizo mella, hace mella en el espíritu? Y cansa y realmente duele. Duele muchísimo porque todo es mentira. Entonces se quiere instalar una mentira. Entonces uno se pregunta por qué se quiere instalar una mentira. ¿Quién quiere instalar? ¿Qué intereses hay detrás de eso? Y entonces uno empieza a manejar situaciones. Y bueno, a lo mejor el hecho de que Marzoleni crea celo en ámbitos políticos y no políticos. O a lo mejor porque... o empresarios que están molestos porque estos empresarios fueron adjudicados. Es que yo ese escenario no puedo evaluarlo. Sí puedo sospechar que evidentemente existe una intención de erosionar un equipo que, en mi opinión, y por la experiencia de 20 años que tengo en salud pública y he trabajado con todos los ministros, ha logrado una cohesión que se transmite a todos los niveles. Y el doctor Mazzoleni es una persona extremadamente honesta, sensible y abierta. Y nosotros hemos desde el inicio implementado mecanismos para ir reduciendo al mínimo la posibilidad de desviar los caminos hacia lo torcido. Entonces uno puede pensar que es una cuestión política, que es una cuestión empresarial, que es una cuestión de celos personales, que es una cuestión de envidia porque otros quisieron estar a lo mejor ahora en las pantallas, dándose a conocer, cuando que en este momento lo que tenemos que hacer es pensar que estamos luchando contra un enemigo común, que es un bicho que no se ve, pero que provoca muerte y que esa muerte pueden ser nuestros padres. Yo hace 2 meses no le veo a mis padres que vienen acá a 2 cuadras, que tienen un 89 de mi papá y mi mamá 80. Porque sé que puedo irme y si se contagian, lastimosamente el 95% de probabilidad de que se mueran. Somos muchos en esa misma situación. Y somos muchos, hay gente que ni se ve, entonces... Por eso duele, porque Exacto. que haya la gente puesto de sí y que exista esa sospecha. Yo lo puedo poner en un altar también a Mazzoleni, como usted lo ha hecho recién, pero el resto, sabiendo y conociendo, usted es funcionario público hace más de 20 años, viceministro, sabe que el tufillo siempre hubo por lo menos sospechas acerca de las licitaciones en varias instituciones y varias veces surgieron investigaciones al respecto. Entonces, por lo menos permítanos de acá, que usted van a administrar una crisis, más 1.600 millones de dólares, por lo menos tratar de pedir explicación a la gente que está administrando la cosa pública, viceministro. Pero tenés toda la razón y nosotros estamos dispuestos a responder 1000 preguntas todos los días cuando sea necesario porque... Lo que la gente necesita es que seamos transparentes. Totalmente. Y lo que la gente necesita es la información. Y en crisis, la información en tiempo oportuno y transparente es la que genera la credibilidad
que es la que hace que hoy la gente respete las recomendaciones, porque cuando se pierde la credibilidad, no se respeta y entramos en una anarquía, y ahí cuando empiezan a morir personas recién nos damos cuenta, pero no es que le respetamos a la autoridad, le tenemos miedo a la muerte. Claro, por eso Ahora, es importante que responda. Doctor, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo estamos parados? No hablamos de la deuda histórica que tiene el Estado para con el servicio de salud. Todas las camas que faltan, todas las terapias, todos los respiradores, todos los hospitales. Eso dejemos a fecha de 13 de marzo. De ese tiempo a esta parte, además de los 2 hospitales de contingencia, ¿qué más tenemos? Y nosotros teníamos una meta de 1.200 camas en todo el sistema, de baja complejidad o mediana complejidad. Hemos llegado a prácticamente 950, distribuidas en todo el sistema. De las 304 terapias que dependían del Ministerio de Salud Pública, queríamos llegar a otras 300 más, y estamos llegando a 100 por encima, así vamos a llegar a unas 400. O sea, duplicamos camas. Llegamos a las 1.000 de las 1.200 distribuidas por todo el sistema, y en terapia intensiva con respiradores sumamos unas 80 y muy pronto ya otras 20 más, o sea 100 más con respiradores. Y a la par viniendo otros respiradores como estos 13 del carguero de Taiwán, y otros 20 y otros 50 que van a ir viniendo, porque la meta es llegar a 600 camas de terapia intensiva con respiradores. Estamos avanzando y estamos aproximadamente en un 35 a 40% de lo planeado. Lógicamente dependemos del mercado mundial, porque hoy nadie está en condiciones de decirte yo te voy a traer 50 respiradores en 15 días. Nadie. Ni 6 millones de mascarillas. Y también estamos con toda esta crisis viendo la reconversión de los empresarios paraguayos, y en ese sentido se aprobó, por ejemplo, un textil para hacer batas Made in Paraguay, las cuales vamos a comprar no solamente para utilizar en esta crisis, sino como parte de la planificación, ya porque más adelante nosotros las cirugías las vamos a hacer con equipos ya desechables. Y esta industria paraguaya, en general todos los textiles, van a fabricar. Es decir, estamos avanzando hacia el camino correcto. Obviamente dependemos de factores externos, que son el comercio internacional. China lastimosamente no da abasto, y lo que te vende puede no tener buena calidad. Hemos tenido ejemplos de países que han rechazado miles y miles de equipos de bioseguridad. Entonces, nosotros somos optimistas, pero no tenemos sensación de victoria absolutamente de ninguna naturaleza. No ganamos nada absolutamente. Estamos entrando, ni siquiera empezamos a subir. Nosotros hemos mitigado y hemos bajado por debajo de 1, pero eso gracias al enorme esfuerzo, pero no hay que bajar la guardia. Ahora, doctor, ¿es cierto que a partir del domingo se van a permitir reuniones hasta 10 personas? ¿Asadito vamos a poder hacer a partir del domingo? Honestamente, en esta semana yo estuve mucho en estos temas, pero eso no está contemplado. Lo de 10 es la cifra que nosotros manejamos en eventos como matrimonios, 10 personas, pero no. Yo te puedo asegurar que un asadito no. Los muchachos están preguntando. No, es que no corresponde. No corresponde, porque eso también sería aglomeración. Nosotros tenemos ya resultados desde que empezó esta fase 2. Estos 2 casos sin nexo tienen relación a una muestra de ¿cuántos días? Y todo lo que se informa hoy refleja lo que pasó hace 7 a 14 días. O sea, todavía no podemos evaluar esta nueva fase. No, es muy temprano. Definitivamente no. Pero por lo menos resultados de las últimas 24 horas, perdón, doctor, porque el ministro Mazzolini decía que los resultados son de las últimas 24 horas. Claro, vos tenés resultados de las últimas 24 o de las últimas 48, pero eso se refiere al momento en que se hizo el estudio. Claro. Pero el resultado del estudio que se hizo en ese lapso refleja lo que pasó hace 7 o 14 días. Por los síntomas, claro, porque hay que recordar, la condición misma del paciente. Exacto, porque hay que recordar que se toma a partir del 5.º día de los síntomas, y por protocolo a todos los paraguayos que ingresan al país se le toma el día 1 y el día 14. O sea, estas muestras aleatorias que se están realizando en los barrios, en los lugares específicos, todavía no tenemos resultados. No. O sea, resultados positivos. Se tomaron algunas muestras. Recuerden que empezamos con la ESAP. Sí. Todas las muestras resultaron negativas. Chacarita también. Exacto, o sea, la circulación comunitaria todavía no está siendo reflejada con casos sin nexo. Y también con una baja carga viral, que es lo que también identifica mucho a Paraguay, no así los casos que vienen de Brasil. Exacto, esto es la famosa estrategia de la botella. Entran muchos por acá y salen pocos por aquí, y esos no son suficientes para que esto explote. Interesante. Bueno, de hecho vamos a seguir hablando, viceministro. Agradecemos totalmente tu tiempo, tu predisposición, principalmente de responder. Claro. Porque son preguntas que todos como ciudadanos comunes y corrientes nos hacemos. Entendemos. Y evidentemente nosotros nos hacemos voceros también de ellos, de las consultas, de las inquietudes, porque acá está en juego la salud de todos. Totalmente. Acá no hay discriminación. Este virus no discrimina a nadie.
ni pobre, ni rico, ni sexo, ni estrato social. Por eso estamos preocupados y queremos saber qué está pasando. Y es por eso que nosotros queremos aprovechar estos espacios para aclarar todas las dudas, pero también pedimos que cuando aclaremos nos crean, porque si van a permitirnos aclarar, pero dándonos la sensación de que no creen nada en lo que decimos y subjetivando todo, entonces tampoco nos sentimos cómodos. No digo que sea el caso, porque en realidad, independiente de eso, igual tenemos la responsabilidad, más que jurídica y profesional, moral, de salir y aclarar las veces que sea necesario, porque somos hoy responsables de la salud pública y de la salud de 7 millones de paraguayos. Por eso. Entonces siempre vamos a estar a las órdenes. Un último mensaje, doctor, que la gente se siga quedando en su casa si es que puede, ¿verdad? En primer lugar, agradecer el enorme esfuerzo, porque hay gente en cuarentena en casas precarias y otras en 5 estrellas y todos estamos luchando contra el mismo objetivo. Entonces, agradecerles a todos, decirles que nosotros estamos haciendo todo lo que científicamente se tiene que hacer. Le pedimos disculpas si es que hemos actuado de una manera en que generó dudas, pero todo lo que venimos haciendo lo estamos haciendo de buena fe, tratando de manera irrestricta respetar el marco de la ley, y por eso es que nosotros le pedimos que ante cualquier duda nos llamen y nos pregunten. Agradecer y seguir todo, no dejarse llevar, no tener sensación de victoria, bueno, ganamos nada todavía, y no relajarse, seguir respetando las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Bueno, viceministro, muchas gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa. Así mismo, ya volvemos. Más información. En un confuso incidente, un hombre de 56 años fue brutalmente agredido por un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este. La víctima quedó inconsciente y quedó abandonado también allí a su suerte, porque luego del hecho el uniformado abandonó el sitio. El agredido, incluso reportes médicos indican que podría quedar con serias secuelas. Este señor está violento. Vino acá toda puta con el auto. Está totalmente drogado. El hecho se produjo en una calle vecinal del barrio Santa Ana de Ciudad del Este. La víctima supuestamente fue perseguida por un agente de la Policía Municipal de Tránsito, quien le propinó un brutal golpe para luego abandonarlo en el lugar inconsciente. Vecinos pudieron grabar el momento de la agresión. Familiares del hombre identificado como Eulalio Almada, de 56 años, se encuentran desesperados porque el mismo está paralizado. Incluso no reconoce a sus allegados. Capaz que de venida se haya topado con ese sujeto, ¿verdad? Yo no sé, él no chocó, solamente la cubierta de la rueda lo que se ve, ¿verdad? Que reventó. Que reventó. Yo, por ejemplo, no voy a poner más ni menos. Y después me llamaron que le encontraron ahí tendido en el suelo. Yo lo que reclamo mucho es, verdad, el actuar de este señor. La omisión también de auxilio que no se... No, él le tiró. Tenemos ahí el homicidio, ¿verdad? Intento de homicidio, omisión de auxilio. Todo eso, y sí, es que he visto un video que él está haciendo recorrer que él fue violento. ¿Por qué no llamó a un 911, a un bombero? Ese no era su trabajo, no es su función. El comisario nos explicó. Él no estaba en su atribución. No es su horario, no es su horario de trabajo. Y están preocupados. Estamos preocupados por qué resultado va a tener ahí en su... Esa es la mayor preocupación de usted. Aparte de eso, él está con medicamentos controlados y este golpe que no le viene bien. Sí, le tiró por el empedrado. Desde la Dirección de Tránsito mencionaron que el uniformado utilizó las estrategias que practicó para defenderse, minimizando la peligrosa actuación y lo sucedido. Entonces, durante la persecución entra en un lugar de empedrado, que es donde sucedió lo que se ve en el video,
y ya no puede continuar con la marcha. Entonces detiene la marcha y se detuvo el vehículo. La gente involucrada se baja de su vehículo para ver cuál es la situación del conductor. Y ni bien se baja, cuando el conductor ve al uniformado, también se baja de su vehículo y intenta una agresión, intenta una aproximación peligrosa. Y entonces es por eso que la gente propicia ese golpe. Es una técnica de defensa que fue muy precisa y que él prácticamente lo dejó inconsciente. Desde dicha dependencia municipal lanzaron un comunicado manifestando que están recabando los datos para las sanciones respectivas. Terrible realmente este caso, una patada prácticamente mortal la que le aplicó a este señor bastante avanzado en edad. Tenemos la actualización de este caso justamente con Luis Gavilán desde el este del país. ¿Cómo se encuentra este señor? Aparentemente no hay buen pronóstico. Adelante contigo, Luis. Gracias, Mercedes. Es así, realmente no hay buen pronóstico. Estamos justamente frente a la vivienda de la familia Almada, ya que don Eulalio se encuentra en terapia intensiva. Hay consternación en este lugar debido al último reporte médico que se dio hoy a las 18 horas. Nada alentador, lastimosamente. Este hombre tiene realmente heridas muy pero muy fuertes en todo el cuerpo. Su avanzada edad y una enfermedad de base conspiraron en contra lastimosamente. La falta de auxilio inmediato también fue otro factor determinante, decían los familiares hoy, que continúan lógicamente esperando una evolución porque hay siempre esperanza. Hoy fuimos hasta la Fiscalía para recabar los datos de la investigación. De hecho, este grave hecho se comunicó al Ministerio Público porque se denunció en el barrio Santa Ana. La agente fiscal, Estela Maris Ramírez, actuó rápido e imputó a el joven Elder Gómez, de 23 años de edad, por lesión grave. De momento, lesión grave, por lo que podría tener como secuela. Se expone hasta 10 años de pena privativa de libertad, pero esto es lo que manifestaba la representante del Ministerio Público. Procedimos a la imputación en el transcurso de la tarde del agente de tránsito que había propinado un golpe de patada a una persona ya de casi tercera edad, produciéndole un traumatismo encefálico severo y que en estas horas se encuentra sometido a una cirugía neurológica. Ya, ¿esta persona estaría en estado vegetativo también? Sí, él está con parálisis en la parte superior, en las extremidades superiores y también inferior. Ya, esta imputación a esta persona se da preliminarmente todavía, ¿verdad? Pero él tiene que después dar su declaración también. Sí, asimismo, él no se presentó, pero tendrá que presentarte ante el juzgado penal de garantías a los efectos de la imposición de la medida cautelar. Nosotros solicitamos la prisión preventiva para esta persona atendiendo el hecho penal atribuido, que es de lesión grave, ¿verdad? Inicialmente eso puede variar, esa imputación, conforme al avance del estado de salud de esta persona que se encuentra internado en el hospital de IPS. Muy clara la agente fiscal Estela Maris Ramírez en relación a este hecho. Solicitamos prisión preventiva por la expectativa de pena, en este caso un crimen, lesión grave. Puede variar esto, ojalá que no, ojalá que pueda salir de esta situación. De hecho, esta tarde fue sometido de urgencia a una cirugía neurológica. Una patada terrible en la cabeza de este señor que tiene una enfermedad de base, que utiliza medicamentos y que por eso también se encontraba en esas condiciones cuando salía del taller y fue interceptado por este joven agente a propósito de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este. Evidentemente una desproporción en relación a las fuerzas, es por eso que se llevó la peor parte la víctima. Los familiares siguen teniendo esperanza y confían en que este señor de 56 años puede aún salir de esta situación grave en la que se encuentra actualmente, compañeros. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. Esperamos la evolución del mismo. Gracias.
Desde el este de la República hasta el barrio Bernardino Caballero, aquí en Asunción, procedimiento de la Senada. A ver, Alexis Amarilla, contigo. Viven, encontramos... Sí, Carlos, está hablando la fiscal Lorena Ledesma en relación a este operativo, incautación de cocaína y detención de varias personas. Más los padres. ¿Quién encabezaría todo esto? Este señor argentino, el padrastro del... Y habría que ver, ahora recién encontramos nosotros la sustancia y desde ahora vamos a indagar. Esa es la información que tenemos. ¿Qué droga encontró ahí la cantidad? Cocaína y más de 800 gramos fraccionadas en dosis para vender. Tengo entendido que hay un menor también, fiscal. ¿A qué se dispone con respecto a esto? No, es un menor. Hay varios menores en la vivienda. 3 niñas, más la mamá, más 2 adultos y un joven de 15 años. ¿Esto sería un sistema de venta al delivery? Es lo que entiendo, es lo que tenemos hasta ahora. ¿El joven participaría en eso, el menor? No, habría que ver, solamente que toda la información que tengo corroboramos con el hallazgo, así que habría que ver ahora la participación de quienes están. Sí, escuchábamos a la fiscal Lorena Ledesma hablando en relación a este operativo. Se detuvo a 3 personas en total, Miguel Hipólito Alcaraz y Julio César Noguera, además de un menor de 15 años con las iniciales HF. Todos ellos quedarán detenidos en la sede de la Senada y se incautó la cantidad de 789 gramos de cocaína en su estado puro. Aparentemente se vendía de forma de delivery y también bajo el menudeo. Francisco, ¿cómo llega la Senada hasta este lugar? Bueno, en base a informaciones que habían sido acercadas a la Senat, el Departamento de Operaciones Urbanas realizó el seguimiento en coordinación con la fiscal Lorena Ledesma y bueno, y de esa forma se pudo ir recabando indicios acerca de la actividad ilícita y en la fecha ya se confirma eso con la presencia de casi 800 gramos de cocaína, una droga valuada en aproximadamente 35 millones de guaraníes. Se dispuso que estas personas sean trasladadas hasta la Senat, ¿no? Sí, es lo que dispuso la fiscal Lorena Ledesma en este momento. Ella es la que encabeza este operativo. Nosotros nos encargamos de la parte investigativa. Teníamos informaciones acerca de que esta gente estaría proveyendo cocaína a otros microtraficantes de la zona y sería uno de los proveedores más importantes por lo menos de esta zona. Encontraron justamente divididos en paquetes importantes, ¿no? O sea, se presume que ese era el modus operandi de entrega. Sí, si bien hay también pequeños paquetes, la mayor parte eran paquetes, digamos, de volumen importante y por eso es que presumimos que en gran medida quienes compraban o quienes adquirían esto eran otras personas que volvían a comercializarlas, ¿verdad? Esa es la presunción por lo menos que tenemos por el momento. Gracias. Vale. Ahí está, compañeros. Estamos aquí en la zona prácticamente a cuadras del hospital de trauma en el barrio Bernardino Caballero, una zona bastante transitada, un sector bastante poblado, cerca nada más del barrio Cambala, así conocido también. Y bueno, este es el procedimiento que se está realizando en estos momentos, ya prácticamente finalizando casi 800 gramos de cocaína en su estado natural, en su estado puro, y bueno, una cantidad superior a la venta de 35 millones de guaraníes, realmente un golpe duro al microtráfico en esta zona y se presume de que esta persona trabajaba tanto en el delivery de droga, además de entregar la droga a otros traficantes aquí de esta comunidad. Bueno, Alexis, muchas gracias. Buen trabajo a estas horas, todavía intenso el movimiento allí en Bernardino Caballero. Gracias. En las imágenes que fueron captadas por un circuito cerrado se pueden ver cómo motoasaltantes actúan. En ambos casos son motoasaltantes, pero el modus operandi es completamente diferente. A las 17 horas aproximadamente entra a la farmacia en la ciudad de San Antonio el solitario criminal.
Alto, musculoso, buen porte, ropa de marca, joven, sin casco y con tapabocas. Ni bien se acerca la dependienta del local, desenfunda su revólver e intima a la mujer a que entregue todo el dinero que estaba en caja, para luego darse la fuga. El hombre actuó solitario y hasta ahora no fue detenido. Este no es el primer asalto a farmacia que involucra a motoasaltantes, que están aprovechando que los controles por la pandemia, luego de la fase 1, han disminuido y salen a las calles a perpetrar delitos para luego confundirse con la marea de rodados que circulan por las calles. Vemos por la secuencia del video que se aventuró, encontró la oportunidad, prácticamente casi nadie estaba en la farmacia, y ingresa y le intima al que le atendió ahí, al funcionario de la farmacia. Ingresó con un revólver. Con un revólver, que es un detalle importante también para nosotros, y aparte la estatura y parte de la fisonomía, porque se nota que tiene un tapabocas que ahora se está utilizando mucho, no tanto utilizan por la enfermedad que estamos teniendo, sino que es para asaltar, ¿verdad? Pero se le nota bien el rostro, por eso decidimos publicar su rostro, a ver si de repente alguien le conoce y pueda aportarnos datos sobre él. Casi a la misma hora, en la zona de Ñemby, dos motoasaltantes siguieron a su víctima desde la entidad bancaria de donde habían extraído más de 150 millones de guaraníes producto de la venta de un lote pagado con un cheque. Imágenes de circuito cerrado muestran cómo los criminales usaron el sistema conocido como salidera. Fue vigilado dentro del local y posteriormente hasta su residencia. Esta persona que le asaltaron hicieron el asalto ayer, no pudieron haber adivinado que el señor llevaba dinero consigo. Ellos también hacen su trabajo de inteligencia en el lugar. Alguien tuvo que haber observado que él sale, por eso hablamos de salidera, que es un modo que hace años se practica. Ellos en un vehículo particular están cerca del banco, que normalmente el banco tiene los vidrios transparentes, que uno fácilmente puede observar quién sale con un bulto en la mano, que es lógicamente dinero el que va a salir, ¿verdad? Entonces por eso ya definen de que el señor no salió con la mano vacía, sino que salió con el dinero. Entonces ahí empieza, ellos le dan los datos a los asaltantes que están armados para que le sigan. ¿Por qué? Porque ellos ya le tienen bien indicado de qué se bajó y en qué se volvió a subir, ya con la mano cargada. En ambos casos, la policía solicita a la ciudadanía, si conoce a uno de los autores de los atracos, llamar al Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central o al Sistema 911. Se garantiza reserva de información. Y un joven de 24 años, conocido con el alias de Huevo, fue detenido anoche por la policía. Sin embargo, horas más tarde, escapó del calabozo de la propia comisaría. Durante la madrugada logró torcer uno de los barrotes y habría salido por la parte trasera de esta institución uniformada. Hasta ahora se desconoce su paradero. Este fue el momento en que Ángel Adrián Sánchez era detenido por los agentes de la Comisaría 21 en el barrio Santa Ana de Asunción. Todo el vecindario festejaba la captura del joven conocido como Huevo, quien a sus 24 años se hizo de fama por protagonizar saqueos y amenazar a los vecinos con un arma de fuego. Y luego de la detención de Adrián Sánchez, conocido con el alias de Huevo, luego de que los vecinos hayan festejado y aplaudido a la Policía Nacional, a las 2 de la mañana, este joven de 24 años forzó la reja de este calabozo y por este espacio finalmente pudo salir para ganarse nuevamente la calle. Hasta el momento, Huevo continúa prófugo. Fue un procedimiento anoche, lastimosamente. Ahora te tengo que decir que se jugó nosotros en el transcurso de la mañana a nuestro calabozo. ¿Qué hora aproximadamente había ocurrido? Y según el informe, a las 2 de la mañana se escapó. Forzó una reja rompiendo una parte baja y dobló y logró
escaparse. ¿Él estaba solo en el calabozo? Estaba en un calabozo aislado solo. ¿Y al oficial de guardia nadie se percató nada? Se percató inmediatamente, ya posterior a su vida. Y prácticamente desde que llegó y de que se le metió en el calabozo estuvo creando problemas, gritando, haciendo disturbios y en uno de esos estaban 2 personas en la oficina de guardia, se estaban yendo a verificar cada rato. Y eso de las 2 por ahí dejaron de escuchar ruido, entonces eso también le alertó y se fueron a verificar y ya no la encontraron. El joven, quien sería adicto a las drogas, es reconocido por la policía, pues hace bastante tiempo viene protagonizando incidentes. Pese a contar con arresto domiciliario, él mismo seguía hostigando a todo su vecindario y hasta a los agentes del orden. Intentó resistirse. Tenía un arma de juego 38 con 3 cartuchos percutidos, 1 sin percutir. Fue aprendido en esa situación y lo más... primeramente acudió el personal a raíz de los disparos de armas de fuego en el lugar. Ya los vecinos manifestaban estar cansados de esta persona. Ya van ponerle 3-4 noches que está haciendo lo mismo. Anteanoche tuvo una denuncia así mismo que con una persona estuvo un poco más hacia abajo, creando problemas y lesionándole a una persona. ¿Y qué pasa? ¿Hace disparos al aire? ¿Le intimida a alguien? Y tiene un grupo, según manifiestan los vecinos, un grupo de los mal llamados chepiceros ahí, que ellos lastimosamente son gente que cuando están con los efectos pierden el control de sí mismos. El predio de la comisaría 21 es de calle a calle, por lo que se presume que Huevo escapó por la parte trasera, donde pese a la muralla no habría encontrado mayores obstáculos para fugarse. Hablamos ahora de lo que ocurre en el Brasil, porque realmente es lamentable la situación sanitaria por la que está atravesando nuestro vecino país. 1000 muertes en 24 horas se registraron y de hecho que la situación va a empeorar según las estadísticas, porque el pico máximo recién se va a alcanzar el mes que viene. El Ministerio de Salud de Brasil reportó al menos 1000 nuevos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el total de decesos por COVID-19 a casi 25.000. El balance de infectados, en tanto, ascendió a 411.821, tras registrar 20.599 nuevos casos. Del total de contagiados, unos 166.000 se recuperaron, mientras que 219.576 siguen en tratamiento, de acuerdo al indicado por las autoridades sanitarias. Con aproximadamente 89.000 casos y más de 6.000 muertes, São Paulo sigue siendo el estado más afectado por la pandemia. Le siguen Río de Janeiro, Ceará y Amazonas. A nivel mundial, Brasil se mantiene como el segundo país más afectado, solo detrás de Estados Unidos, que registra más de 1 millón de casos y 100.271 muertes. La enfermedad avanza en un momento de crisis política, agudizada por la falta de articulación entre el presidente Jair Bolsonaro, que considera que las cuarentenas atentan contra la economía, y la mayoría de los 27 gobernadores a favor de medidas de confinamiento para preservar la capacidad del sistema público de salud. Pese al gran aumento de contagios en la última semana y media, el pico de la pandemia en este país de 210 millones de habitantes no se espera hasta principios de junio. Tenemos una temperatura de 19 grados a estas horas en Asunción y Gran Asunción. Vamos a ver el pronóstico extendido porque para el fin de semana, el domingo, se esperan algunas precipitaciones con el cielo completamente cubierto para los próximos días. Mínimas que van a variar entre los 12, 14 y 15 grados y máximas entre los 25 y 27 grados. Hasta mañana.